Eso esperamos. Sí, yo estoy seguro que eso va a ser así, eso va a ser así, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, me da pena ser odioso, pero es que yo les he dicho que me duele mucho cuando ustedes preparan las cosas y los demás no asisten. Entonces, yo voy a llamar lista. Entonces, joven Daniela Calderón Olaya, Aquí presente, profe. joven Omar Carvajal López, Presente, profe. joven Lisset Díaz Mora, Presente, profe. Hernán Gutiérrez Bermúdez, Presente, profe. Juan Rincón Barón, Presente, profe. joven Jainer Rincón Rodríguez, Profe, ya se está conectando. Que tenía como problemas con internet. Bueno, mientras que llega, pues entonces vamos a dar comienzo aquí a nuestra participación. Entonces, no sé, si alguno de los tres quiere empezar, no se les olvide que al final les voy a decir de qué se trata el parcial, nada más que quiero mostrarles unos slash al final. ¿Alguien que se ofrezca o por dedocracia? Pues el profe me dijo que si quería comenzar, pues me ha dicho la clase pasada que comenzara yo, entonces no sé. Pues Juan nos dejó con una abreboca, de hecho, Juan tocó algunas líneas. Juan iba con todo, Juan iba súper impulsado, pues entonces sigamos con ese impulso, Juan. Listo, profe. Ya arregló todo y comenzó a presentar. Bueno, joven Juan. Estamos muy expectantes, muy, mejor dicho, con ganas de aprender, de conocer los conocimientos de Juan, que nos van a dejar seguramente, mejor dicho, sorprendidos. No me cabe ninguna duda. Muy bien. Esperemos, ya casi Juan aparece, no se preocupen. Desde los rincones de la bella Cundinamarca, joven Juan, retome lo que había dicho y cuénteme qué vamos a hacer. Profe, me tocó venirme para Bogotá en cuarentenarme. Ya no ¿Cómo? estoy. Me ¿Cómo tocó así? venirme para Bogotá en cuarentenarme. Pero Juan, ¿qué es esto de por Dios santísimo? Dejó ese oxígeno puro para ver aquí los mingas y los chingas, aquí rompernos los almacenes del centro de Bogotá. Sí, profe, ya llevo como 15 días. Espero terminar cuarentena y volverme a tomar prueba para poderme ir. Dios mío, ese Juan si no coge juicio, ¿ah? Dios mío. Bueno, Juan, lo escucho entonces. Bueno, entonces, la clase pasada, pues ya me ha presentado y la pregunta que me ha tocado a mí era ¿qué obras literarias recogen de manera costumbrista este triste episodio? Explique con dos de ellas en su contenido, temáticas, autores y aporte a la historia. Entonces, pues básicamente, acá había hecho como una breve introducción, que es la Guerra de los Mil Días, con García, con Beatriz y con Malcolm Díaz, Díaz, algo así que se decía. Díaz. Díaz, Entonces, él ha escrito mucho y es de una cultura anglosajona, pero alguna vez yo me acuerdo, no sé, fue en la Universidad Nacional o en el externado, me invitaron a una ponencia y quedé gratamente sorprendido de este señor que conocía o conoce más cosas que nosotros mismos. Sigamos, joven Juan. bueno, entonces básicamente la guerra comenzó pues el 18 de octubre de 1899. Básicamente fue una guerra de liberales contra conservadores nacionalistas, el cual como los escenarios principales fue Norte de Santander, Tolima, el Caribe y Panamá, perdón, el cual se dice que el equivalente a los muertos en esa guerra fue pues aproximadamente la población que tenía Bogotá en ese entonces, aproximadamente unos 100.000 colombianos, entre ellos pues niños, mujeres, hombres, los cuales perdieron la vida por los conflictos. Bueno, ahí a mano derecha vemos una imagen, igualmente todo es basado como a lo que estos tres grandes personajes como que narraban en su historia. Entonces como que aquí básicamente voy a hablar sobre Malcolm Díaz. Entonces, Perdón, pues Juan,
dos cosas. ¿Me puedes devolver un poquito el slash y hago una complementación de lo que dijiste, por favor? Sí, señor profe. A ver, espera un momentico. Eso es. Bueno, el complemento es el siguiente, Juan y joven. El Partido Nacionalista que habla Juan es un partido por iniciativa efectivamente de el propio Rafael Núñez. No olvidemos que Rafael Núñez fundó este partido y lo fundó con liberales y conservadores que se hacían llamar que no eran extremistas o de centro. Entonces, es bueno conocer eso, Juan, por lo que dijimos, hemos venido diciendo las últimas dos clases, ¿no? Y es que queremos ver como los puntos de vista diferentes, Juan, y no quedarnos con uno solo. Qué pena, Juan. Ahora sí, sigamos. No, tranquilo, profe. Bueno, entonces, como lo había comentado anteriormente, del primero que voy a hablar es de Malcolm. Entonces, el primer audio que van a escuchar. eh, bueno, Malcolm fue un historiador británico, estudioso por muchos años, perdón, el cual muestra los antecedentes de la década de 1890 y el contexto internacional de la guerra. Acaba el primero, que como lo dije anteriormente, este es de los antecedentes que él narraba. Juan, revisa el sonido porque no se está oyendo nada. ¿Tú sabes hacerlo? Ahí, Te digo cómo hacerlo, no se está oyendo. lo voy a poner un poquito y el profe me dice si lo escucha o no. Listo, listo, Juan. Ahora sí, ahora sí no se está escuchando, Juan. Juan, te explico Ahí, cómo hacerlo. Ponme atención, es que esto tiene un truco. Cuando tú compartes la pantalla, ¿sí? Este pregunta abajo te dice qué pantalla. Y en el extremo izquierdo superior de lo que te muestra dice, ¿quiere dejar el sonido? ¿Quiere generar sonido? Entonces tú le haces en esa pestañita, le dices que sí, y entonces te deja escuchar lo que tú pongas. ya, profe, ya lo acaba de hacer. Muchísimas gracias porque la verdad no sabía. Bueno, Juan, fíjese, en esta clase es una cosa impresionante, tecnología de todo, Juan. Bueno, entonces, Como he dicho antes, ahí, ahora sí, profe. Sí, Listo. hay la nueva presencia de Estados Unidos después de la guerra con España 1898. Ese es un elemento. Pero además de eso, la Colombia conservadora de la regeneración es un poco fuera de la onda, digamos, si uno mira lo que está pasando en los países alrededor. En los países alrededor, en el Ecuador, 95, hay una revolución radical liberal de Eloy Alfaro. Ese es un anticlerical, fue espiritista, fue muy progresista, tuvo ribetes feministas, es un radical con convicciones. Y el radicalismo de ese entonces es un corriente que abarca, en cierto modo, que tiene una conciencia internacional. Gente como Alfaro en el Ecuador, como Crespo y aún su enemigo Cipriano Castro en Venezuela, son gente, digamos, de la onda radical liberal, que también en América Central hay gobiernos similares. El gobierno de Zelaya en Nicaragua es otro gobierno que tiene esa estampa laico, anticlerical, de cierto modo egalitario, populachero, si uno quiere criticarlo. Y aquí uno tiene claro la iglesia, la regeneración, aisladito. Y Juan, este otro, Juan, pero señor. no sé si por favor nos haces como un, ¿cómo dijera? Como un parafraseo de lo que el señor Dills dijo y un contexto, porque yo lo que entendería es que él está explicando qué estaba pasando en ese momento o cómo es. Sí, profe, es lo que básicamente en este primero hablaba sobre como más como el título, o sea, los antecedentes que venían antes de la guerra. Él mencionaba más como que era como más espiritual, que era más radical como a sus convicciones,
que era más como, o sea, como que aplicaba más un poco sobre la conciencia que tenían. Mencionó a Ecuador, pero es que el nombre, pues, como lo dije anteriormente, era británico, entonces no le entendía unas palabras. Y ya pues para finalizar el primer audio, él también decía como que, pues como que estaban las personas que tenían como todo, que en ese entonces era como la iglesia, carro, casa, el cual desde ahí comenzaban a partir pues ya como las guerras, mejor dicho. Eso fue como lo que le pude entender al profe del primero, que son los antecedentes. Y este que voy a poner enseguida, no sé si el profe quiere decir algo antes de ponerlo. No, 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 perfecto. Lo importante es conocer que efectivamente, Juan, existía un contexto histórico bastante difícil, digamos, alrededor de, no solamente de Colombia, sino de las fronteras, ¿no? Sí, señor, él mencionó, si no estoy mal, a 3 países y mencionaba como a su, digámoslo así, como a su cabeza líder en el momento. Ok, ok. El fines de los años 90 fue también una etapa de depresión. El país en ese entonces fue ya un país cafetero. El precio del café cayó bastante aceleradamente a fines de los años 90 y eso refleja inmediatamente, tiene su reflejo en los ingresos del gobierno, porque el gobierno en ese entonces vive de la aduana y si el país no exporta, el país no importa, entonces los ingresos bajan. Eso hace un estado, digamos, de malestar generalizado. Y pues sí más que todo, él hablaba sobre la economía del país que se vivía al momento de la guerra, de los bajos ingresos, de, como él mismo lo mencionó, de que si el país no exportaba, no podía importar. Y pues asimismo se veía como eh, la deficiencia que estaba en este momento, bueno, en ese momento en el gobierno. Ahora, Espérate, Juan, ahora sí déjame, yo complemento algo muy interesante. Este señor, como les dije, que alguna vez lo escuché y me impresionó mucho escucharlo con su dominio sobre la historia colombiana, es algo impresionante. Él se nacionalizó en el año 2008 y pues eso fue todo un evento en este país, porque se podrán imaginar lo que fue eso. Él estaba cumpliendo cerca de los 70 años cuando pasó eso. Lo otro que podemos decir es que él es doctor honoris causa por la Universidad de los Andes. Entonces, sí, o sea, escogiste un buen personaje para hablar del tema, lo que te quiero decir. Muy bien, sí. sigamos, Juan. Bueno, entonces ya para continuar con la tercera es Beatriz González, el cual ella fue narradora del Museo Nacional, conmemoró los 100 años de la Guerra de los 1000 días en 1999 y pues ya también, pues si alcanza el tiempo, en un video ella perdón, fue entrevistada por Bernardo Hoyos en el programa pues de Señal Colombia, que el cual fue donde pude recuperar todo esto. Y ella básicamente lo que cuenta es cómo habla sobre los líderes y también ya entra el tema de Rafael Uribe Uribe. Y Uribe Uribe no veía otra solución al país y otra solución con la regeneración, sino lanzándose a la revolución los liberales. Él no vio otros aspectos. Y él inclusive iba a declarar la guerra mucho antes de lo que estalló, cuando se va a hacer un lanzamiento en el Cauca, y va y le pide ayuda al Faro, y bueno, eso es todo un lío que Uribe Uribe se había lanzado efectivamente y los revolucionarios liberales se lanzan en el 95, por eso tenemos muy destacada la guerra del 95, porque según Carlos Eduardo Jaramillo fue una guerra mal terminada, ¿no? Entonces esa guerra que duró 60 días y que perdieron los liberales, los liberales son los que hacen, y entonces cogen todas las armas y se van y las esconden en Santander. Decían que les gustaba Santander porque era una gente que le gustaba pelear, eso quería decir el sinónimo que eran valientes. De todas maneras, ¿Y la guerra termina en Santander? Sí, y la guerra, además, ellos esconden las armas, pero como también dice Carlos Eduardo, las escondieron, pero no las envolvieron, ¿no? Entonces se les dañaron todas las armas. Entonces se lanzan a la guerra y ¿qué sucede?
pues que empiezan a perder los liberales de entrada. Todas las batallas de Bucaramanga, las batallas de la Puerta del Sol, que conocemos todos los que somos de allá, la batalla de Piedecuesta, van perdiendo los liberales y pierden la guerra desde el comienzo porque pierden el río Magdalena, se lanzan a conquistar el río Magdalena en los obispos y lo pierden. Entonces pierden la arteria durante toda la guerra. Bueno, entonces ya, pues ella sí fue más fácil entenderla. Entonces, pues básicamente lo que ella nos decía es la revolución de los liberales, el cual pues había declarado la guerra, que como lo mencionó ella, los liberales la declararon y desde un principio comenzó perdiendo. La guerra principalmente pues estalló en Cauca. Se podía decir que también ella menciona que los, digámoslo así, como los más atrevidos o los más, no sé, como los más, las personas que más frenteaban la guerra, pues como en Santander, el cual fue donde terminó la guerra, les decían valientes, y pues básicamente los liberales, cuando comenzaron perdiendo, lo comenzaron haciendo por la pérdida del río Magdalena, y ya así pues ya fue como, después fue, si no estoy mal, Bucaramanga, que fue otra de las pérdidas que ellos tuvieron. Juan, de esta señora que es muy conocida en el tema del arte, ella organizó varias exposiciones y fue curadora del famoso Museo de Arte Moderno, del Museo Religioso. Bueno, una señora era muy conocida. Creo que todavía está viva, creo, pero ya debe estar un poco veterana. Pero ella fue muy conocida en el tema del arte y se hizo muy célebre por lo mismo que Spinoza. ¿Recuerdan ese muchacho Spinoza que alguna vez les hablé? Un pintor conocidísimo del siglo XIX que se hizo célebre por un tipo de pintura. ¿Juan recuerda alguno de ustedes? El pintor Spinoza, que además fue luchador y ayudó a los ejércitos a liberarse de los españoles. ¿Alguien se acuerda de ese muchacho Spinoza? Ese muchacho Spinoza fue el que lo mandaron a recoger el famoso eh, florero de Llorente ahí en la carrera del comercio al lado de la catedral. Y después se volvió célebre no solamente porque participó de varias de las batallas, sino porque adicionalmente se dedicó a pintar personajes de la política. Y esta señora le dio por pintar no me acuerdo si fue a Turbayo o a Lleras, con plumas de indios. Entonces eso fue todo un evento. Y ella le gustaba mucho eso, pero ella ya va a estar es más, ella es mayor que el señor Marcos Diz. Sigamos, Juan, están muy interesantes tus testimonios, muy interesantes. Bueno, profe, el último testimonio que pude encontrar fue el de Gabriel García Márquez, que como lo ven ahí, la obra más conocida de él fue la de 1958, El coronel no tiene quien le escriba. Entonces, Señor. él decía... Ujú. 20 años esperando los pajaritos de colores que te prometieron después de cada elección, y de todo eso nos queda un hijo muerto, prosiguió ella. Nada más que un hijo muerto. El coronel estaba acostumbrado a esa clase de recriminaciones. Cumplimos con nuestro deber, dijo. Y ellos cumplieron con ganarse 1,000 pesos mensuales en el Senado durante 20 años, replicó la mujer. Ahí tienes a mi compadre Sabas, con una casa de 2 pisos que no le alcanza para meter la plata, un hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas con una culebra enrollada en el pescuezo. Pero se está muriendo de diabetes, dijo el coronel. Y tú te estás muriendo de hambre, dijo la mujer, para que te convenzas que la dignidad no se come. La interrumpió el relámpago. El trueno se despedazó en la calle. Entró al dormitorio y pasó rodando por debajo de la cama como un tropel de piedras. La mujer saltó hacia el mosquitero en busca del rosario. El coronel sonrió. Eso te pasa por no frenar la lengua, dijo. Siempre te he dicho que Dios es mi copartidario. Pero en realidad se sentía amargado. Un momento después apagó la lámpara y se hundió a pensar en una oscuridad cuarteada por los relámpagos. Se acordó de Macondo. El coronel esperó 10 años a que se cumplieran las promesas de Neerlandia. En el sopor de la siesta, vio llegar un tren amarillo y polvoriento, con hombres y mujeres y animales asfixiándose de calor,
amontonados hasta en el techo de los vagones. Era la fiebre del banano. En 24 horas transformaron el pueblo. Me voy, dijo entonces el coronel. El olor del banano me descompone los intestinos. Y abandonó a Macondo en el tren de regreso el miércoles 27 de junio de 1906 a las 2:18 de la tarde. Necesitó medio siglo para darse cuenta de que no había tenido un minuto de sosiego después de la rendición de Neerlandia. Bueno, y pues ya Gabriel García Márquez se hace más un poco más, él se como que se basa más hacia la historia del libro El coronel no tiene quien le escriba. Entonces no sé si el profe quiera decir algo más ahí o puedo pasar a la siguiente. Aunque es tal vez de las obras de García Márquez, pues una obra muy melancólica, ¿no? Quienes alguna vez leemos, recuerdan ustedes que el coronel pues está en un pueblo lejano en el norte de Colombia y siempre sale todos los días a levantarse si le llega aquel giro que reconoce su participación en la guerra, ¿no? Y es un poco el relato de lo que él vive, de sus recuerdos en el pueblo donde está. Es un poco melancólica, pero sí, claro, hace alusión a su participación en la guerra de los 1010. Muy bien, Juan, muy bien. Bueno, entonces ya siguiendo con otra parte del punto, que el cual decía que como que hablara sobre 3 obras literarias, bueno, 2, pero pues de las que encontré, porque aproximadamente pues así vi como 30 y algo, entonces me llamó más la de La Guerra del 95, el cual los autores era Beatriz y Malcolm. Este básicamente pues hace como referencia, bueno, los autores que estaban como ya dentro del libro, estaba Rafael Reyes, estaba, bueno, se veían escenarios como Santander, Boyacá, estaba Caro, estaba Manuel Antonio. Y bueno, ya ahora como, como tal lo que ellos hablaban es que, pues que el general Rafael había vencido las fuerzas, el cual la ambición de él, en el mismo momento como que él iba ganando, iba haciendo como su campaña política, y ya Caro lo comenzó a ver como un rival, como el rival más potente que habían. Pues eh, era como básicamente lo que ellos hablaban, o sea, lo que esta obra hablaba, la de la guerra del 95, también hacía como, bueno, ya también comentaba como que había hecho Caro como solución frente a como a las campañas políticas que estaba haciendo Rafael, el cual mencionaba que había como lanzado la candidatura a Manuel Antonio para presidente y a José Manuel para vicepresidente. Pero aclaremos algunas cosas. Juan está hablando de el señor San Clemente y el señor Marroquín. Presidente y vicepresidente respectivamente en ese periodo tan horrible entre 98 Profe, y el... Sí. profe, ¿Me oye? Sí. pues no sé si sea mi internet, pero no le entendí nada, qué pena, se le entrecortó mucho. Profe, es igual. ¿Cómo está el sonido? Profe, le está molestando el internet. Sí, porque no le estoy entendiendo nada, profe, se le escucha muy entrecortado. Voy a quitar la cámara. Voy a quitar la cámara que puede ser eso. A ver. No sé ahora si me están escuchando. Por mi parte, sí, profe, mucho mejor. Sí, profe, yo también. Saben que a mí me gusta dar la clase face to face viendo la cara del profesor, pero si eso mejora la tecnología, que es en este caso lo más importante, pues lo vamos a dejar así porque pues parece que mejoró la señal.
Juan, listo. Juan, te estaba diciendo que a la postre el general Reyes, de origen boyacense, terminaría siendo el presidente después de la guerra de los 1000 días. Y hasta su enfermedad en 1909, pues fue el presidente y hizo las cosas muy bien porque cogió un país, pues imagínense usted después de una guerra de estas. Y José Manuel Marroquín, pues que fue el segundo de San Clemente, que tristemente pues le tocó manejar, ya tenía varios años el señor, le tocó manejar una coyuntura tan complicada, porque cuando hay personas que no reconocen la institución, así usted les dé razones para que lo reconozca, pues no lo va a hacer. Y en este caso eso generó una guerra muy cruenta como fue la 1895. 95. No, la historiadora que usted trabajó, que es como le dije, una curadora muy conocida, ya está muy veterana, hace un recuento muy interesante de lo que pasó con los liberales desde Santander. Y es que fue así, además. No se reconoce el gobierno, no se reconoce el partido del gobierno. Quienes habían perdido hacía cerca de 4 años y medio los conflictos, retoman las armas y bueno, ustedes saben qué terminó esto. Muy bien, Juan, sigamos. Bueno, profe, entonces del segundo, que es los jefes liberales, pues ese básicamente hace referencia como al general Gabriel Vargas, pero pues como tal historia, pues de lo que encontré, era como, o sea, como que narraba los sucesos que estaban pasando, pero era como que hacía más énfasis a él mismo. Entonces, pues bueno, básicamente los tres, pues coincidían en que estaban como que iban contando su historia, pero como si fuese, digámoslo así, como en diferentes momentos. Y ya el otro, que es el estallido de la guerra, que también es de Beatriz González, ese básicamente, pues, el escenario principal, como lo había comentado al principio, también por un audio de Beatriz, lo hacía en Bucaramanga, el cual, pues, fue como el centro revolucionario donde comenzó el estallido de la guerra. Fue como a cercanías del Socorro, en la Hacienda La Peña. Esto comenzó en octubre 17, el primer combate. Los miembros del Partido Liberal eran un grupo de pacifistas que al principio buscaban era como no comenzar la guerra, sino perdón, como que ellos comenzaron fue buscándole una solución sin comenzar la guerra. Y pues, visto que no se pudo, entonces ya fue que el mismo 17 de octubre comenzó la guerra, el cual enviaron pues a los jefes y pues así fue como se desenlazó la guerra, profe. Bueno, muy bien, Juan. Pues unas obras literarias muy interesantes. Tengo que confesarle que de pronto algo escuché de la señora Beatriz González porque fue en conmemoración de los 100 años de la guerra, pero la otra de los jefes liberales y la guerra del 95, pues la verdad no sabía mucho. Yo tengo una pregunta, en la guerra del 95, ¿eso es un escrito, es un cuento, es una novela? ¿Qué es exactamente? Profe, son como más escritos. Ellos lo que hacían era como más escritos porque no tenía como todos los, o sea, no era como tan extenso, digámoslo así, pero pues ellos como que lo hacían era muy simplificado, o sea, decían las cosas, lo hacían más como sí, como narrando el cuento de lo que se vivía en el momento. Muy bien, Juan, muy bien. Bueno, entonces ya continuando, vemos acá otras que pues no las puse porque pues ya era muchísimo, como le había comentado al principio, eran aproximadamente más de 30, pero pues así como las que por sus nombres me llamaron la atención, fue antecedentes políticos de la edición liberal, Panamá, el poder de la iglesia, capitulaciones y panópticos, los que luchan y el poder de la iglesia. Continuación, porque pues como lo había comentado antes, como eran como cuentos, entonces pues eran bastantes. Entre otros también había la participación de la mujer en la guerra, la lucha, pues se llamaba solo la lucha, los tratados de paz, Tolima, se ven autores como Carlos Eduardo Jaramillo, como Malcolm,
bueno, Carlos Eduardo Jaramillo, Malcolm, bueno, ellos son como los que más están ahí. Y ya terminando, entonces se cumplen 121 años de la Guerra de los 1000 días, que pues el suceso que hizo que muchos historiadores como que se centraran en como en poder narrar la historia, pues que pasó como en los años 90. Muy bien, Juan. Muy Y bien. acá ya tengo la bibliografía. No, muy bien. No, ese Juan, no, Dios mío, pero esa cuarentena me lo puso volando, oiga. Ah, Juan, Virgen Santísima. Y pues no estoy compartiendo pantalla, creo, ya dejé de compartir. Pues acá, como le ha comentado el profe, yo tenía la Guerra de los 1000 días. Acá, pues estos son unos videos. No, estos no son. No me los deja pasar. Espérame ya, profe, porque no me los dejo pasar. Bueno, no importa, Juan. Yo creo que... Bueno, sí, profe, igual pues son los videos, básicamente narran lo que yo dije, pues porque gracias a ellos fue donde también pude buscar información y es básicamente eso, profe. Si mal no estoy, este que estás poniendo fue un especial que hubo en 1999 en Señal Colombia sobre el tema de la Guerra de los 1000 días, que fue muy bueno y lo recomiendo. Esto lo encuentran en YouTube. Este es el de los antecedentes, sí, señor. Y este es el de las causas. Y acá abajito, este es el de Beatriz. Esta es Beatriz, profe. Ella es la que cuenta la historia. No, muy bien. No, lo recomiendo. Yo tal vez me acuerdo de algo. De puro inquieto que siempre me ha gustado la historia. Recuerdo que Señal Colombia hizo un especial sobre ese tema. Muy bien, Juan. Muy bien, no, ese Juan, no, una cosa impresionante. Ah, Omar. Ese Juan nos dejó callados, Omar. Sí, profe. Llegó como con mucho oxígeno de allá de donde estaba, ¿cierto, Omar? ¿O qué sería? De pronto sí, profe, eso lo hace pensar uno mejor. Bueno, queda Lisette y Omar. No sé, ¿quién quiere empezar, Lisette o Omar? ¿Cuál de los dos quiere retomar? No, pues como quiera ella. Vale, entonces, Juan, Lisette, empieza entonces. Primero las damas. A ver. Listo, profe, dale. Lisette, si quieres, mientras que vas cargando, nos vas comentando de qué nos vas a hablar. Sí, profe, pues a mí me correspondió la pregunta que trata sobre cómo pues a raíz de la Guerra de los 1000 días se perdió Panamá y pues cuáles fueron las consecuencias como más importantes hasta hoy. Wow. Entonces no sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, Lisette. Súper. Sí. Pero sugiero que la pongas. Eso, perfecto. Listo. Listo, Lisette. Esto está impresionante. A ver. Entonces, bueno, como les comentaba, la pregunta es por qué a raíz del conflicto se perdió Panamá en materia económica y social, cuáles fueron las mayores consecuencias hasta hoy. Explique con 2 argumentos. Muy bien. Entonces, bueno, primero pues les quería contar que Panamá se unió de manera voluntaria a la Gran Colombia a finales de 1821. Pues yo leía que para este periodo Panamá se había como independizado de la corona española y pues se había unido de manera voluntaria a la Gran Colombia, que pues como pueden ver en la imagen estaba conformado por Venezuela, Ecuador y pues Panamá. Bueno, perdóname que te corte. En eso, más que voluntario, digamos que gracias a Dios en esa época estaba Bolívar y Bolívar lo que hizo fue retomar ese concepto de panamericanismo y americanismo. Invitó a las diferentes provincias a que hicieran parte de lo que fue el primer nombre que se le denominó al país, que fue la Gran Colombia. Sigamos, joven Lisette. Listo, profe. No sé, estoy escuchando como retorno o... Ah, ok, ya. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, pero como si estuviera levantando aquí la mano al frente. Entonces, bueno, también leía que si en Bogotá se escogía un gobierno centralista, que pues eran los conservadores, como que Panamá no tenía como la autonomía
y como para decidir, o sea, como para aportar a la decisión. Y también si se escogía un gobierno federalista, pues digamos que esto también como que impactaba directamente a Panamá. Entonces, pues yo leía que dependiendo de la escogencia del gobierno del gobierno que escogieran en Bogotá, se aplicaba esto a Panamá. Entonces, digamos que pues Panamá pues no estaba como muy contenta con todo este cambio de gobiernos. Y pues tampoco estaba como muy contenta por el hecho de que no, como que no los incluyeran pues para la toma de decisión con respecto al gobierno. Entonces, pues surgieron varios intentos separatistas, como el de 1830 con José Domingo Espinar, hasta el 3 de noviembre de 1903, cuando finalmente Panamá se separó de Colombia. Entonces, pues, como lo mencioné, surgieron varios intentos separatistas, pero pues yo únicamente voy a hablar sobre el de 1830, cuando fue que Simón Bolívar estaba enfermo de tuberculosis, entonces pues optó como por renunciar a la presidencia. Entonces desde ahí hubo como muchos problemas políticos porque en Panamá se seguían las ideas de Bolívar. Entonces digamos que pues estaban como inconformes con que Bolívar haya renunciado. Y pues varias veces, o sea, únicamente no fue en 1830, sino varios meses, creo que pues años después también se intentaron separar, pero pues finalmente la separación ya la que se dio pues fue en 1903. Complementando lo que acaba de decir Lizeth, me acaba de hacerme acordar de un evento. Simón Bolívar estuvo muy, muy malito los últimos años, jóvenes. Yo les comentaba a ustedes, no solamente por la noche septembrina, que parece que eso le desencadenó en una gripa terrible. Pues imagínense ustedes un Bogotá lloviendo y el tipo se salió descalzo para que no lo matara. Y fue a un puente debajo, uno de los puentes que había, donde se llamaba el río San Francisco, que eso era un río que cruzaba la avenida Jiménez, y allá le tocó esconderse y pasar la noche así. Este hombre tuvo un médico de cabecera que fue un francés, Revenant, y era muy joven en esa época, y él solamente 35 años después de la muerte de Simón Bolívar, viviendo en París, él escribió un libro pequeño, más o menos, sobre lo que es el informe médico de la autopsia de Simón Bolívar. Y pues claro, como dice Lisette, los bronquios estaban podridos, por decirlo de esa manera. Pero yo no sé si ustedes sabían un detalle que existía en esa época, pues los médicos lo hacían. Y era para evitarles fiebres y lo que sea, le sacaban sangre, lo desangraban. Esa era la idea que existía. Este pobre hombre, yo me imagino que terminó pesando la mitad de su peso con una tos, con una cosa pavorosa. Yo creo que ese hombre no podía ni respirar ni abrir la boca porque empezaba a toser. Y es muy doloroso saber que el hombre que dio la vida por esta América terminó tan enfermo y con la medicina tan precaria, a pesar de que tuvo un muy buen médico al lado en ese momento, pues le tocó someterse a semejante tortura, que era la complementaria que les comentaba a ustedes. No sé si por internet existe ese informe. Yo alguna vez estuve en Santa Marta y lo compré. Lo vendían ahí en la quinta de Bolívar, el original, pues el original copiado. Y es muy interesante, pero al mismo tiempo muy triste. Ese informe fue hecho en 1866 en París. Juan Lisset, continuemos. Listo, vale, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué se perdió Panamá? A raíz del conflicto. Entonces, pues la tensión entre conservadores y liberales ocasionó la Guerra de los 1000 días, la cual inició en 1899 y duró 3 años, dejando más de 100.000 colombianos muertos, cerca del 2.5 de la población, pues como también estos datos los veíamos en el video que el profe nos compartió en clases pasadas. Entonces, pues, como ya lo han mencionado algunos compañeros, creo que Nico, esta guerra pues surgió pues a causa de todo, como toda la disputa del poder político, y pues hizo que Colombia se convirtiera como en un campo de batalla. Pues ustedes saben que tuvo consecuencias económicas, sociales, políticas, y pues básicamente el país quedó como destruido. Y también, como lo mencionaban, también hubo como una hiperinflación en el país, pues murieron gran cantidad de personas, y pues Panamá también hizo parte como de ese campo de batalla. También pues como que prestó a población, bueno, a los habitantes para que participaran en ello, y pues también murieron gran cantidad de personas. El presidente marroquín, quien fue presidente de 1900 a 1904, se comprometió con los Estados Unidos a firmar
a firmar el tratado sobre la construcción del Canal de Panamá a cambio de derrotar a los liberales. Entonces, bueno, yo leía que, bueno, pues como les decía, Panamá era un campo de batalla y pues el presidente marroquí le había como solicitado ayuda a Estados Unidos para que pues como que lo ayudaran a derrotar a los liberales. Entonces, pues básicamente lo que Estados Unidos hizo fue que desembarcó sus barcos en Panamá y, o sea, pues la excusa de ellos era como defender la línea férrea, que era pues el ferrocarril de Panamá, pero pues como tal iban como a liderar el ataque contra los liberales. Pero pues, o sea, antes de que pasara como que todo esto, Estados Unidos como que se ofreció a ser como un mediador para pues intentar como resolver este conflicto. Entonces, el 21 de noviembre de 1902, representantes del gobierno y de la Revolución Liberal a bordo del acorazado Wisconsin, buque de Estados Unidos, firmaron el tratado con que oficialmente se dio fin al conflicto. Entonces, pues... Dice, tienes que prometerme que no vas a seguir leyéndome todo. No, profe, pues estoy leyendo los enunciados, pero pues estoy como tratando de explicar. Yo sí, me colocas cosas entre comillas, yo soy el primero en decirte que me lo leas textualmente. Pero del resto yo imaginaría que es algo que tú has preparado. Sí, profe, pues o sea, estaba como tratando de leer los enunciados para pues ya como explicarlos más a profundidad. Bueno, muy bien. Bueno, entonces como les decía, este tratado pues se llamó Wisconsin porque pues se firmó como tal en ese barco estadounidense que pues se llamaba Wisconsin. Y pues como tal el propósito de ese tratado era pues restablecer el orden en Colombia y pues también como garantizar otros puntos pues en beneficio de Colombia, o sea, que para toda esta guerra, pues garantizar como el orden público, elecciones pues que incluyeran a los dos partidos. Y pues un punto también que se trató en este tratado era que debían como que, o sea, tener un buen término o estar como en buena disposición para negociar con Estados Unidos la construcción del canal de Panamá, que pues ustedes saben que pretendía como conectar los dos océanos. Pues básicamente después de que se terminó esta guerra, Estados Unidos le exigió como a Colombia ya pues negociar, o sea, empezar como a negociar todo el tema de la construcción del canal de Panamá. Entonces pues se hizo el tratado Errán-Hay. Bueno, entonces pues básicamente lo que pasó fue que este tratado fue negociado por el presidente marroquí y Estados Unidos, pero pues como tal no fue aceptado por el gobierno colombiano porque pues yo leía que se le iba a otorgar a Estados Unidos, o sea que se le iban a quitar, digamos que a Colombia, 5 kilómetros a cada lado del canal y pues con esto Colombia perdía como la soberanía de una parte del territorio y también pues perdía puertos. Y también leía que pues le iban a pagar $250,000, pero pues como tal, este dinero era pues ya inferior a lo que Colombia ya recibía pues como ganancia del ferrocarril, el ferrocarril de Panamá. Entonces pues básicamente, señor. Dice una precisión, fueron 25 millones de dólares y nos lo pagaron en 1924. Por su No, caso. profe, Y lo segundo, no sé video que la empresa interoceánica de Panamá, creada por los franceses, en cabeza del Lesseps, pues fue un fracaso, no tanto por la idea en sí, sino porque no tuvo cómo fondearse, no tuvo recursos. Eso fue la base del fracaso. Y bueno, la guerra de los 1000 días, como tú estás diciendo bien, precipitó la preferencia de Colombia a favor de Estados Unidos. Sí, señor. Sí, profe, lo que pasa es que este pago, pues, que les mencioné de $250,000, era, digamos, como, o sea, lo que le iban a dar a Colombia, sí, digamos que Estados Unidos, o sea, se aceptaban el tratado Errán. Ya lo de los $25,000, sí, pues, lo voy a mencionar más adelante, que pues fue con el tratado Urrutia-Thompson, que también pues lo voy a mencionar más adelante, profe. Perfecto, listo, muy bien, ya entendí. Y bueno, y pues finalmente se dio la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Entonces, pues les voy a mostrar un video. Ustedes me avisan si se escucha, por favor. Sí. ¿Ya lo pusiste?
No, profe, espera un segundo. Ponlo y yo te digo. Yo creo que te toca hacer lo mismo que le dije a Juan. ¿Me estás escuchando, Lisette? Sí, profe, ¿cómo era? Mira, tienes que salirte otra vez Sí, señor. y cuando entres y busques la pantalla en el triángulo con la flechita en la parte de abajo, izquierda superior, te va a aparecer como una pestañita que dice, ¿quiere incluir el sonido o algo así? Entonces tú dices, claro, incluye el sonido y después sí escoges la pantalla respectiva. No al revés, si escoges la pantalla primero, te deja sin sonido. Listo, profe, ya lo voy a intentar a ver. Bueno, joven Vicente. Muy bien. Veo que estuvieron muy juiciosos esta semana. Muy bien, esa es la idea. Profe, Joven Jainer Nicolás Rincón Rodríguez, que hasta ahora aparece, cuénteme. no, profe, pues es que era para decirle precisamente eso, que yo me conecté como a las 4:25, 4:30. Pero Gracias. pues era como para confirmarle que sí estoy. Pues gracias, joven Jainer, gracias. Sí, profe, Quería porque Juan comentar que me estaba comentó que ya presente. había llamado a lista, pero me estaba teniendo problemas de conexión al principio. Ah, bueno, pero ya no, ¿o sí? No, profe, yo me conecté al ratico de que Juan me escribió eso. Ah, bueno, listo. Listo, Jainer. Esperemos a ver, Gracias, Lice, profe. a ver cómo está yendo. Listo, Jainer, gracias por avisarme. Esperemos, Jainer, a ver cómo le va a Lice, que yo la veo ahí sufriendo. O sea, que no Sí, encontré. profe, un poco la verdad. O sea, ya le di en la opción de compartir, pero pues, o sea, Sí, me aparece compartir la pantalla, aún no lo he escogido, pero pues no veo la opción que diga lo del sonido, profe. es que viene en pequeñito en la parte inferior izquierda tuya, encima de las pantallas. Dice lo del sonido, algo de sonido. Mm, ¿Ya la viste? no, profe, no sé si Juan me puede ayudar. Juan, ¿cómo Yo te le ayudo. hiciste? O Mira, sea, dale en la flechita de compartir pantalla, ¿sí? Él se sí, sube un poquito. Donde están sí, las tres pantallas, ahí arribita, a la parte izquierda, o sea, donde están como las pantallas que tú escoges cuál, dice sí. compartir audio. O incluir el No, sonido, algo así. Incluir el sonido. Dice, incluir el sonido. Te dice en la parte superior izquierda, como te dijo Juan, encima de las pantallas, justo encima de las pantallas. En la parte izquierda te dice incluir sonido y tocas ahí la pestañita. Liz, mira WhatsApp y ahí te envío una foto y ahí te dije dónde está. listo, dale, Juan. Qué pena, gracias. Ah, pero es que a ti no te Es que aparece. sí, es que no me parece esa partecita. Sí, es que tú no lo tienes como aplicación. Ah, o sea que está incompleto. Hagamos una cosa, Lisa, mira. Oh, Tiene la profe, no sé dirección. si Es, así, qué pasa pena, por profe, yo le interrumpo a ver si así me lo logran escuchar. Dice, no, mira, hazlo de esta manera. No, no, así no. Dice, Señor, escucha lo que vamos a hacer, mira. Mándame la dirección del video por el chat y yo lo subo por acá. listo, profe. Pues es que yo lo había cortado también porque pues era un poquito largo, pero pues ya lo envío, profe. Pues si quieres tú me dices, mire, profe, hasta acá y listo. Listo, profe, dale, gracias. Entonces Ok, ya te lo comparto. listo, listo. No, Juan, esa Liceo nos puso a sufrir, ¿ah, Juan? Qué pena esa con Liceo, Profe, fallas técnicas, eso nos puede pasar a cualquiera. Gracias, Juan. Juan llegó muy conciliador, esa cuarentena me lo ha puesto a reflexionar, como dice Omar. Listo, ya lo estoy copiando, Lisette, ya lo estoy Listo, copiando. dale, profe. Entonces lo voy a meter acá y déjame, yo lo comparto aquí desde mi pantalla que creo que ahí coge perfecto. Listo, dale, Dame un profe. segundo. Ya te digo desde qué parte hasta qué parte. Tú me avisas hasta qué punto consideras que debemos ver el video. ¿Listo? Listo, profe. Pues yo lo inicié aproximadamente en minuto 2:45, ¿Ya, 2:50. 2:45. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Listo, ahí va. Y me confirma, Alicia, el sonido. Desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional. ¿Sí se está escuchando? Sí, profe, se está Sí, profe, escuchando. sí se escucha.
No sé si, profe, si me puedas ayudar a ponerlo aproximadamente desde el minuto 2:45, profe, qué pena contigo. ¿Minuto qué? 2:45, profe. 2:45, profe. Minuto 2:45 a la... Listo, ahí va. Gracias, profe. No, Giselle, por Dios santísimo. A poner en relieve, Panamá simplemente está abandonada de Colombia, que está en un conflicto interno. En 1899 se desató uno de los conflictos más importantes de esta tierra, la Guerra de los 1000 días. En ese contexto, la participación política del Istmo fue fundamental. Panamá se declaró a favor del Partido Liberal y prestó soldados para la pelea contra el régimen conservador. Con más de 60 combates en las tierras panameñas, el Istmo quedó devastado a finales de la guerra. La separación de Panamá oficialmente comienza con la Guerra de los 1000 días, digamos, con todo el proceso de la Guerra de los 1000 días. Hacia 1902, ustedes recuerden que termina el conflicto de la guerra con el Tratado de Wisconsin, que es en Panamá, de hecho en el Golfo de Panamá, donde está ese barco norteamericano, y finalmente es hacia 1903 que termina el gran proceso de esa pérdida, de esa separación de ese país. Para entonces el ferrocarril de Panamá era el más importante del mundo, ya que unía los océanos Pacífico y Atlántico. El interés norteamericano inicial era negociar con Colombia la cesión de la franja o canal para que fuera la principal vía de navegación interoceánica del continente. El embajador colombiano, el secretario de Estado y el Senado norteamericano firmaron el Tratado de Rán, que fue rechazado tajantemente por el Senado. De repente, llegó la inesperada independencia de Panamá y la ratificación del tratado que dio lugar a la apertura del Canal de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos se reconoció por primera vez a la República de Panamá. La separación del Istmo fue consecuencia de un país que hasta ahora comenzaba a organizarse como soberanía. Ante el olvido en el que las bases centrales del gobierno colombiano tenían a Panamá y las disputas ideológicas entre liberales y conservadores, la separación de Panamá y su instauración como república independiente fue inevitable. Uno de los puntos del Tratado Thomson-Urrutia, firmado en 1914 y ratificado en 1921, fue la indemnización a Colombia por $25 millones por la separación de Panamá. La verdad, no conocía esos datos tan importantes y pues sería muy bueno aprenderlos. La verdad es que me ha dejado esa duda y quiero estudiar más sobre ello. Listo, profe, muchísimas gracias. A través de los... Listo, entonces dame un segundo y ya te suelto la pantalla para que la retomes. ¿Listo? Listo, profe, dale, muchas gracias. Ya quedó otra vez la pantalla para que la cojas. Listo. ¿Me avisan si ya la están viendo? Sí. Sí, Lisette, pues Juan sigue sufriendo por el sonido, pero como que ya... Bueno, entonces, pues como ustedes también pudieron ver el video, gracias pues como a todo este tema político, la disputa del poder político que se estaba viendo en Colombia, y también influyó pues como el tema del presidente pues marroquí, que pues como que le dio cierto poder a Estados Unidos sobre la construcción del canal, pues para que lo ayudaran a derrotar a los liberales. Entonces pues esto hizo como que no hiciera como un buen papel en las negociaciones con Estados Unidos, y pues como les dije, como que les diera mucho poder. Entonces pues por ende, como también les mencioné, pues no fue aceptado por el Senado colombiano. Entonces pues básicamente a raíz de eso pues fue que se separó Panamá. Entonces pues ya como consecuencia el Tratado Urrutia-Thompson, que pues fue firmado el 6 de abril de 1914, y también pues como lo mencionaba el profe y lo mencionaban en el video, pues se le pagó a Colombia $25 millones como indemnización por la pérdida de Panamá, pero pues también como el profe lo mencionaba, este dinero pues fue recibido muchísimo tiempo después. Y pues también aparte de este tema del dinero, se le daba como el derecho a Colombia de transportar por el Istmo buques, materiales, mercancías sin tener que pagar ni peajes, ni impuestos, ni nada de eso, pero pues realmente pues considero que pues no fue como una buena negociación, porque pues Colombia realmente perdió muchísimo con la pérdida de Panamá, y pues después en años posteriores con la pérdida del Canal de Panamá. Con este dinero pues yo leía que se empezaron como a construir todo el tema de infraestructura y comunicación en Colombia. Entonces no sé si como pueden ver en la pantalla, se construyeron aproximadamente entre 1922 y 1929
de 1.481 a 2.434 kilómetros en red ferroviaria. Entonces, los ferrocarriles, bueno, no los ferrocarriles, sino los que ven subrayados en la pantalla de amarillo, que es el ferrocarril del Pacífico, el ferrocarril del Norte, el ferrocarril del Tolima. Yo leía que pues fueron algunos de los ferrocarriles que pues se lograron como financiar con este dinero. Y también pues yo leía que, bueno, tiempo después, digamos que este tema de los ferrocarriles en Colombia tuvo un auge, pues digamos que para ese periodo de tiempo, pero pues ya después, en años posteriores, ya como que los gobiernos dejaron de invertir en la construcción de estos ferrocarriles y pues empezaron a invertir más bien como en la construcción de carreteras. Y también leía que pues una parte también de este dinero pues fue como aporte para la construcción del Banco de la República en 1923. Pues como lo mencionaba también el profe, pues se usó este dinero para crear, o sea, como para centralizar todo el tema de la banca en Colombia, y pues este fue el banco que quedaría encargado pues de emitir de manera exclusiva la moneda colombiana. Y pues ya para finalizar, el tema del... Perdóname, complementamos algo muy importante lo que acabas de decir, y en eso hay que hacer claridad. Si algo que hemos sufrido, jóvenes, aparte del cáncer del narcotráfico, yo diría que las últimas 4 décadas, ha sido el tema del robo de los recursos públicos. Lo que dice Licea es verdad, es decir, nada justifica el haber perdido el canal. Nos estamos totalmente de acuerdo, eso ya es una opinión personal, nada. No es sino calcular la tasa de retorno que hubiéramos tenido en 30, 40 años para darse cuenta de lo que perdimos. Pero en honor a la verdad, Lisset, sí hubo un periodo en el cual el país creció más, construyó todos sus puentes, sus carreteras, sus autopistas, sus primeras autopistas, sus puertos. Fue en este periodo de los años 20. A lo que yo voy es que teníamos dirigentes que respetaban el dinero. Dice, qué curiosidad, o sea, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, como que tenían un respeto por lo que era el erario público, y esa plata se vio. Efectivamente, lo que tú dices es verdad, pero por decirte algo, Puerto Colombia se construyó en esa época. Fue el puerto de mayor volumen en el Atlántico, aparte de los puertos de Estados Unidos, en toda Sudamérica. Fuera de eso se construyó la autopista hacia el norte. Se construyó lo que tú dices, terminaron la vía férrea del famoso viaje hacia la costa de Bogotá, hacia la costa. Las primeras autopistas hacia el norte del país se construyeron en esa época. Se construyó el aeropuerto Hernán Cortizo en Barranquilla. Bueno, es decir, yo me cansaría aquí de decir a ustedes qué pasó en los años 20. La plata sí se vio, la plata no se robó. Pero nuevamente, como les digo, concuerdo totalmente con Lisset que la pérdida es históricamente imperdonable e invaluable. Sigamos, Lisset, para que le des el toque final. Dale, profe, Vamos al gracias. 14. Y bueno, pues también, bueno, pues como les mencionaba y pues también como les decía el profe, digamos que en este momento el Canal de Panamá, pues digamos que aporta muchísimo a la economía del país, o sea, de Panamá. Entonces yo encontré un artículo de la revista Dinero en el que pues desde 1999 se ha aportado a Panamá 16.818 millones de dólares. Entonces pues básicamente leía que como tal, señor profe, qué pena. No, qué tremendo, o sea, pasando eso a precios de hoy en día, porque es que hay que calcularlos a precios de hoy. Exacto, profe, sí. O sea, yo leía que como tal, bueno, cuando Estados Unidos decidió cómo pasarle este canal a Panamá, que fue en 1999, Panamá como que lo supo administrar de una buena manera y, o sea, consiguió como aumentar la riqueza y pues conseguir que aumentara como tal todo el tráfico de buques, de barcos que pasaban pues por el canal. Y pues como tal, este canal le aportaba directamente a la economía de Panamá y pues digamos que el dinero también como que se observó, se vio en un crecimiento de la economía pues actualmente en Panamá. Porque pues digamos que como tal, esta ruta, bueno, no sé cómo lo pueden ver en la imagen, conecta el Océano Pacífico con el Atlántico y pues realiza el transporte de mercancías. Entonces, pues digamos que se ahorra muchísimo tiempo y pues se ahorra dinero, señor.
Total, total. Y fíjate que dices otra cosa, Lisset, que es muy valiosa lo que haces ver. Fue considerado el trayecto en tren el más importante del mundo. Imagínate lo que alcanzó a mover y fue construido en 1855 cuando Panamá pertenecía a Colombia. Sí, profe. Muy bien, Lisset. Ah, bueno, y ¿Quieres? entonces, no, sí, profe. Entonces, también leía pues esta información, la saqué directamente de una página, o sea, de una página donde, no sé si es la Asociación del Canal de Panamá, o donde administran, donde se puede ver como toda la historia, todas las estadísticas a lo largo de los años. También veía que pues generan aproximadamente 9.000 empleos, o sea, no es únicamente como tal los beneficios, digamos, en términos económicos, sino son también como los beneficios indirectos, o sea, como todo el tema de la generación de empleo, también como las pequeñas industrias que tienen que surgir al lado del canal. Y bueno, también leía que pues tenía una longitud de aproximadamente 80 kilómetros y conecta más de 144 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países del Atlántico y del Pacífico. Bueno, pues como ustedes también pueden ver en la imagen, la que está en la parte de abajo, en la parte izquierda, básicamente por el canal pasan, pues digamos que mercancías, buques de todos los continentes, o sea, es un muy buen paso y pues acorta distancias, acorta tiempos y pues se impulsa como tal el comercio global. También pues yo leía que a partir de, bueno, también por este canal se hacía pues transporte de gas, de petróleo, de mercancías, de carga y pues también tenían ingresos por peajes y también pues por otros servicios marítimos. Entonces pues ya para terminar, esto es como una reflexión personal, una opinión. Yo digo que pues si digamos Colombia tuviera como tal la soberanía aún de Panamá, pues digamos que todos estos ingresos que pues genera este canal, pues le aportaría directamente a la economía nacional pues, y también ayudaría como a la creación de otros beneficios, como la generación de empleos, el desarrollo del país, también como la inversión que se podría hacer en ese canal o la inversión extranjera que podría atraer ese canal. Y pues digamos que la ubicación es como muy estratégica del canal. Y pues como les mencioné, conecta todo el comercio mundial porque pues está como el enlace entre los dos océanos y pues las distancias son muchísimo más cortas y pues digamos que se ahorran muchísimos más costos y pues como les mencioné, aportaría directamente a la economía del país. Y ya, profe, estas fueron las fuentes que utilicé. Muy bien, Lisset, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ustedes muy bien me han demostrado que son capaces de presentarme cosas muy interesantes. Qué chévere, me alegro muchísimo porque ahí estamos aprendiendo todos. Joven Omar. Listo, profe, entonces ya comparto mi pantalla. Listo. Omar, no sé si quieres, mientras que lo mismo que le dije a Lisa al principio, si quieres ir comentando qué nos vas a hablar, de qué tema. Bueno, no sé si ahí ya ven. Sí, 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 sí. Bueno, la pregunta que me correspondió a mí. Está en el /2. Te toca pasar a la /1, creo yo. ¿Ahí ya cambió? A ver, a ver, a ver. A ver, Omar. Y agrandar de pronto la pantalla porque lo estoy viendo en... Yo la tengo aquí ya grande. A ver. Ahora, ya estamos en la /1. De pronto si la agrandas... Ahí yo la tengo ya grande. De pronto está un poco lento. Demora. Ok, listo, listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los costos económicos y empresariales más duros para la Colombia de la Guerra de los 1000 días? Explique con 2 argumentos su respuesta. ¿Puede compararse estos años con alguna otra pérdida de Colombia en el siglo XX? ¿Cuál? ¿Por qué? Bueno, entonces, para empezar, ¿ahí están viendo ya bien todos? Sí, sí, Omar.
Listo. Ahí está. Bueno, dentro de los costos que tuvo la guerra de los 1000 días en muertes, las fuentes difieren bastante y están entre 30.000 y 100.000 vidas que se perdieron durante la guerra. Y el costo económico entre 75 y 370 millones de pesos oro. Esto es bastante exagerado porque se calcula que para esa época solo debía circular en el mercado 12 millones de pesos oro. Y pues el costo fue tremendamente mayor. Omar, no sé cómo se haya manejado, la verdad tengo que decirlo, a nivel bancario esa plata, porque existe lo que se llama el multiplicador bancario. Es decir, puede ser que haya 12 millones, pero al consignar parte de esa plata y prestarla, y entiendo yo que además como lo leímos y lo vimos en un video, parte de este dinero se multiplicó para pagar el conflicto y generó semejante hiperinflación. De Sí, pronto el multiplicador sirvió para eso. sí, porque lo que hizo principalmente, por ejemplo, el gobierno para financiar sus tropas y todo eso, porque ya que no tenían fuentes de financiamiento externas, pues aparte de unos pocos empresarios al principio de la guerra, pero no era muy relevante. ¿En qué estaba? Sí que estábamos hablando del costo de la guerra, Omar, y yo te interrumpí, qué pena. Sí, sí, sí. Entonces decía que el gobierno para financiar la guerra, entonces empezó a emitir mucha cantidad de dinero y eso causó también una hiperinflación que se puede ver en el principio de la guerra fue del 15%, pero en el año de 1900 llegó hasta casi el 400% la hiperinflación. Pues esto debido a que el gobierno empezó a emitir eh, más moneda de la que debería estar en el mercado en esa época. Claro, claro, ya ha pasado el Banco Nacional y el Banco del Estado, Omar, como lo habíamos visto ya en clase. ¿Quién o de dónde salía el dinero era la Tesorería Nacional, que esa sí existía, y era la que se encargaba de hacer los billetes y monedas? Sí, sí, profe. Pues ahí dentro de lo que leí, decía que se emitieron billetes iguales al déficit fiscal que existía para la época. Imagínense. Y que aparte también hubo emisiones de dinero irregulares, es decir, ilegales. Aparte de eso, pues bueno, ya en cuanto a lo que afectó a la industria, ya que para esa época, pues aparte de que había un bajo nivel de automatización y escasa industria, la guerra consumió toda la mano de obra que podía estar trabajando en la industria y pues esto afectó pues muchísimo la economía del país por esa época, encareciendo los bienes de primera necesidad y causando pobreza y hambruna en algunos sectores del país. Cabe destacar también que hubo algunas empresas que lograron sobrevivir, digamos, a esta guerra y se mantienen hasta el día de hoy, como es el caso de Manuelita, el azúcar Manuelita, de JGB, de Corona o de Bavaria. Omar, hay una anécdota muy interesante, jóvenes y Omar, es que la familia Eder, ¿recuerdan ustedes aquella familia que a través de un socio se cogen, bueno, adquieren la hacienda de la Manuelita de la familia Isaac? Su mayor comprador de azúcar, Omar, eran los gringos. Y a la gente le molesta en ese momento muchísimo ese acercamiento con Estados Unidos, por lo que le echaron en buena parte la pérdida del canal de Panamá. Entre 1901, fíjense, casi en plena guerra de los 1010 hasta 1906, esta familia para reponer, digamos, parte de
esa inversión que se habían ganado el pueblo colombiano, ayudan a construir lo que son varias de las líneas del Pacífico, incluyendo mejorando la de Buenaventura. Eso no solamente demuestra el poderío económico que tenía esta familia, sino que efectivamente, como que estas familias hasta como empresarios tenían las cosas de una manera diferente de ver. Eran conscientes de que eran proveedores de Estados Unidos, pero también eran conscientes de que la gente no los quería. Sigamos, Omar. Y hay otro ejemplo que es el de la fábrica de vidrios Fenicia, que empezó sus actividades en 1897. Pero Sí, entonces señor. a raíz de la guerra tuvo que cerrar pues sus puertas y volver digamos que a levantarse a partir de 1910 y pues digamos que fue una de las empresas que logró sobrepasar esta, digamos que mala época en el país y lograr sobrevivir tiempo después. Omar, es que no olvides, y jóvenes, que Video Fenices pertenecía a los hermanos Kopp. Quien encabezaba en esa época la empresa ya era Leo Kopp, el hermano mayor, y la fábrica la tenían donde hoy es la calle 27 con Caracas. Ahí tenían esa fábrica era inmensa, hay una foto que eso, yo diría que son 3, 4 cuadras. Ahí quedaba parte de las fábricas que tenía que ver con los vidrios también, y donde embotellaban las botellas de Bavaria. Sí. Muy bien. Sí, profe. Bueno, ya en materia de transporte, pues el conflicto hizo que la infraestructura fluvial y terrestre que había en la época pues quedara prácticamente destruida y esto incrementó el costo del transporte de mercancías y de bienes y también pues afectó bastante la economía de todo el territorio en la época. Bueno. En cuanto a las importaciones y exportaciones, pues durante el conflicto, yo leía que todas las exportaciones llegaban a los puertos y gran parte, la mayoría, era como el 90% de bienes que llegaban para ser exportados, no se realizaban dichas exportaciones. Y las importaciones pues eran demasiado caras. Pero, Omar, bueno, eso ya es pura ignorancia mía. ¿Por qué Sí. no? ¿Por qué no salían esas exportaciones y llegaban a puerto? Pues muchas veces, digamos que las partes que estaban, digamos, en guerra, los liberales y los conservadores, limitaban mucho que se hicieran esas exportaciones por conflictos de la propia guerra. Y otra cosa era que se afectó mucho la mano de obra, principalmente en los cultivos, y esto causó que no se le diera, digamos, el mantenimiento adecuado a las plantaciones, por ejemplo, de banano, de caucho y de café, y se perdieran las cosechas antes de ser exportadas, de poder ser exportadas. Ya. Bueno, como consecuencia de lo que habíamos hablado antes de la hiperinflación que se vio debido a la gran emisión de moneda que se dio, entonces también se dio una devaluación de la moneda. Se dice que la moneda, el peso se devaluó frente al dólar hasta un 10.000% en la tasa de cambio y que la libra esterlina pasó de valer 2.4 pesos libras a 105.1 pesos libras durante el conflicto. Tremendo. Esto pues afectó pues no solamente digamos la economía a nivel interno, sino también a nivel externo y macroeconómico dentro del país. Pero también dice otra cosa, ¿no, Omar y jóvenes? Que antes del conflicto la moneda colombiana pues tenía un gran valor. Porque para que ustedes me entiendan, la libra esterlina era el equivalente al dólar americano de hoy en día. En el siglo XIX era la moneda fuerte. Y si llegamos antes del conflicto a 2,4 con 1, era porque la moneda colombiana era muy fuerte a nivel internacional. Sí, profe.
Y bueno, finalmente pues el conflicto dejó una perturbación en la vida social y cultural de los ciudadanos, eh, que causó pues no solo el desempleo y la falta de, digamos, de oportunidades, y ver cómo el gobierno tenía que lidiar con muchas cosas y tuvo que olvidarse de otros y dejar de regular eh, muchas otras, como por ejemplo los derechos laborales, también afectaron bastante en la época. O sea, la guerra dejó como una secuela también cultural dentro del pueblo, que causó que digamos que la crisis económica fuera un poco más dura. Omar, una pregunta. ¿Tú estás pasando los slash? Porque yo sigo en el slash número 2. Sí, no, yo voy en donde estoy, profe. ¿En cuál están? En el costo de la guerra están. Como para que empatemos. ¿Costo de la guerra están? Yo voy en la número 5 ahora. Ah, sí, es que está súper lento, yo creo. Ah, caramba. Sí, o sea, están en donde dice una perturbación de la vida social y cultural, ¿sí? Y vieron, por ejemplo, cuando hablé de la devaluación de la moneda. Sí. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, ya en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que dice que si se puede comparar con otros conflictos en el siglo XX, pues yo encontré aquí como una lista de los diferentes conflictos. Ahí se ve, profe, qué pena. ¿Se ve el cuadro? Sí. Sí. Es que es como más rápido si no lo agrando, yo me estoy dando cuenta. Ah, bueno, listo. Pues como tú veas que tecnológicamente sea mejor. Sí, sí. Bueno, este es un cuadro que muestra los diferentes conflictos que se han vivido en el territorio en el siglo XIX y en el siglo XX. En lo que nos concierne, pues entonces está la Guerra de los Mil Días, la violencia, que es una guerra también de conservadores contra liberales, y el conflicto, que es lo que conocemos ahorita, pues último, que ha sido la guerra con las guerrillas de las FARC, ELN y paramilitares. Entonces, para hacer como una comparación en varios factores, eh, vamos a comparar aquí la duración que tuvo cada una de esas guerras en meses. Entonces, la guerra de los 1000 días, a pesar de que más adelante vamos a ver unos valores en cuanto a la severidad, en cuanto, digamos, al nivel de muertes que se vio en cada una de las guerras fue mayor. En cuanto al tiempo, pues se ve que fue bastante menor a los otros conflictos que hemos vivido. Sí, vea, un momentico, yo miro una cosa aquí. A ver, ¿cómo interpreto? Porque aquí dice, bueno, el conflicto Duró es... 144 meses, Ah, ¿sí? Igual que la violencia. La guerra de los 1000 días, 37 meses, perfecto. Listo. así cada uno de los siguientes. Perfecto. Listo. Uy, ¿Sí? tremendo. Sí, tremendo. Sí. Aquí vemos una comparación de la severidad de la guerra. Bueno, digamos que puede diferir un poco, ya que el nivel de la cantidad de personas que habitaban en el territorio en 1899, pues no es lo mismo que estamos habitando en la época actual. Sí. Entonces, aquí podemos ver que el conflicto y la violencia pues tienen unos niveles de severidad pues bastante grandes a los de la Guerra de los 1000 días. Pero esto es porque pues en esa época el número de habitantes que habían en Colombia pues era mucho menor al que hay ahorita.
Y bueno, pues ya para responder, digamos, la pregunta a manera personal, yo creo que no ha habido un conflicto pues que se pueda comparar en sí a lo que vivió la guerra de los 1000 días, ya que pues si bien hemos estado viviendo otras épocas de violencia en el país, yo pienso que en el conflicto de la guerra de los 1000 días el país sí se paralizó por completo. Mientras que, por ejemplo, en la época de la violencia o el conflicto aquí, por lo menos no tuvimos, por ejemplo, esos índices macroeconómicos tan malos como se vivieron en esa época y algunas industrias pues pudieron seguir trabajando de una manera, digamos que más o menos normal comparado con, pues con... Con lo que sucedió. Pero Omar, en el eje vertical, donde dice severidad, ¿eso es número de qué? ¿Personas muertas o qué? Esto es un cálculo que se hace por el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Ah, ya, perfecto. ¿Y el eje X qué tiene? Y el Los años. eje X, las diferentes guerras o conflictos que han habido. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar la Guerra de los Supremos, la Guerra de 1851. Es que lo que pasa es que ahí los discrimina a todos. No encontré uno que solo tuviera los del siglo XX, profe. Ah, perfecto. No, está muy interesante además ese cuadro. Sí. Está muy bien. Y pues ya estas son las fuentes que utilicé. Vale, Omar. Bueno, Omar, gracias, jóvenes, gracias. Ya les voy a pasar las notas, pero antes les voy a decir de qué trata el parcial. Y para eso, a ver. Me dicen por favor si están viendo el slash cuando yo les diga. Denme un segundo porque voy a coger la pantalla. Entonces, por favor, me confirman. ¿Ya la están viendo? Sí, señor profe. Bueno. ¿Cómo va a ser el parcial? Va a ser de hoy en 8 días, pero hoy en 8 días tienen que pasar todos y todas. Nosotros ya tenemos que dar el paso adelante hacia el siglo XX en el tema empresarial y en tema económico histórico. Y yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar simplemente en estos minutos algunas empresas que creo que han sido claves. Al final de explicarles esto, yo les voy a hacer unas preguntas de tipo individual, lo mismo, con respecto a lo que acabo de explicar. Y yo les voy a decir, por supuesto, de qué trata cada pregunta. Entonces, retomando, por supuesto, lo que ustedes dijeron, y ya pasando la página de los Guerra de los 1000 días, hombre, definitivamente es durante, como se dieron cuenta, y después de 1900 hubo muchas empresas que salieron aquí increíblemente en pleno conflicto adelante. Y yo quiero traer a catación algunas de ellas que todavía están vivas. Empecemos por nuestra empresa número 1 de bebidas hoy en día en Colombia, desde hace más de 100 años, fíjense ustedes, que es la alianza entre la familia Posada y la familia Tobón, que crea Postobón en 1904. Y aquí yo resalto también una empresa muy importante que es Cementos Amper. Cementos Amper no solamente, digamos, contribuyó a lo que fue la exploración y la utilización de tecnología para la creación de cemento y, por supuesto, la creación de las ciudades, sino que fue la primera en Bogotá que utilizó la parte mecánica y eso fue uno de los grandes inventos para sacar la arena de las canteras. Si usted habla, no sé si sus papás se acordarán o sus abuelos, pero uno pasaba por la séptima más o menos ¿eso era qué sería? Como la calle 140, 160. Ahí quedaban las canteras de la familia Samper. Y ahí había una especie, el equivalente a hagan de cuenta un funicular, pero lo que llevaba era precisamente arena que pasaba de un lado al otro y llegaba a descargar a los camiones. Entonces, la familia Samper también, sobra decirles a ustedes, y el cemento Samper son muy unidos en el último cuarto del siglo XX en materia política, porque esta cementera seguía perteneciendo a la familia y por supuesto seguía generando grandes ingresos a esta familia.
Otra empresa muy importante, que son dos empresas que asociadas con los alimentos. Empiezo por el revés. Chocolates Lucker jóvenes también tienen que hablar con sus abuelos y bisabuelos, si es que los tienen vivos. Ellos trajeron la tecnología suiza de los chocolates. O sea, ellos trajeron el tema de hacer chocolate en barra y derretirlo en una olleta y hágale con el molinillo. Eso era tecnología suiza. Eso lo trajo Lucker en 1906. Una empresa que con el tiempo se convirtió, por supuesto, en la empresa preferida en materia de confitería y que en los diciembres era infaltable en las mesas de los colombianos, era la galletería, y sigue siendo así, la galletería Noel, que en 1916, fíjense ustedes, casi 13 años después de la guerra de los 1000 días, despegó precisamente con una fábrica de hacer galletas, imagínense ustedes. Otra muy importante es The Bogota Telephone Company. ¿Por qué? Porque al igual que la empresa que creó oh, no, ahora se me olvidó, el, em, el transporte masivo en Bogotá en 1894, el tranvía, que fue una empresa también anglosajona. En esa época los ingleses y los americanos aquí tuvieron cierta preferencia por el despegue de ciertas empresas. Por eso, 3 años después efectivamente de el despegue, la finalización de la guerra de los 1000 días, pues surge esta empresa que es la primera empresa de teléfonos en Bogotá. Fue donde se despegó esa empresa y se empezó a crear esta tecnología que fue el gran invento de esa época. Por supuesto que hubo ciudades y como decía uno de ustedes, claro que sí, claro que el café fue muy importante en esa época. De hecho, el café ya se convertía en la primera exportación en materia de dinero, de entrada de divisas. Pero hay que reconocer también que hubo 3 ciudades que efectivamente jalonaron la economía de comienzos del siglo XX. En cabeza de Bogotá, pero no se les olvide Barranquilla, que fue requete importante, y Cartagena, que gracias a los puertos pues se convirtió en una ciudad no solamente ya, digamos, de tipo turístico, sino fuera de eso, se intentó trabajar el tema de las exportaciones desde los puertos asociados a Cartagena. Eh, la, im- la importancia de la industria textil, jóvenes, al principio del siglo XX no es otra cosa que retomar la importancia del algodón y de los textiles en la época de la colonia, que el rey Carlos IV se le fue la mano a mi pensar y abusó, porque en esa época se traían textiles e hilazas españolas de muy mala calidad. Es diferente. Pero las primeras mantas, las primeras hilazas que se hicieron acá eran de muy buena calidad. De hecho, si ya se puede ir al Museo Nacional, vayan y busquen ese pabellón precisamente donde aparecen las mantas que encontraron aquí los españoles. Pero al rey le dio por sacar una cédula real hacia el siglo XVI, en la cual decía que quienes compraran efectivamente estas mantas pues tenían pena de muerte. Y con eso acabaron con la industria, pero aquí hubo una gran tradición. Pues bien, yo les comento a ustedes que entre 1910 y 1930, gran parte de los negocios que se hacían a Venezuela, de Colombia a Venezuela, era por las hilazas y las telas. Y esas telas tenían nombre propio, que fue Coltejer. Sin embargo, pues como ustedes se dan cuenta, hubo ciertas empresas que tenían que ver con familias, porque eran empresas familiares, como el caso de la famosa empresa de tejidos Obregón, 7 años después de la guerra de los 1000 días, o en el caso de Antioquia, tejidos Cóndor o tejidos Elato, que también eran muy conocidos hasta antes bueno, durante la Primera Guerra Mundial. También, bueno, esto fue más del centro del país, Tejidos Hernández, y como les decía yo a ustedes, 4 años después de la guerra de los 1010 determinada surgió Coltejer. Gran parte de las telares y las hilazas que después de 1910 fueron a dar a Venezuela, inclusive recuerdo hasta antes de Chávez. El gran negocio, el gran intercambio hacia Venezuela eran todos productos de Tejicóndor y de Coltejer de Colombia hacia Venezuela. Eso era el gran negocio. Y uno iba a Cúcuta
y en Cúcuta uno encontraba dos, tres cuadras arriba, todas las grandes empresas, como Cote, que fue las primeras, y curiosamente con la empresa Cigarrillos Mus. Aquí viene una empresa increíble de coordinación de la creación de la de ahorros en 1911. A este país han llegado hoy un cura, José María Campeador. Dijo, tanto que iban a la banca y le pasaba hoy en día a los campesinos. Ninguna banca les prestaba. Creó un banco que fue especialmente para aprender a colaborar técnicamente, para soportar técnicamente a los obreros, que fue la Caja Social de Ahorro. Y en 1911, otro banco muy interesante que se creó, aparte del Banco de Bogotá y Banco de Colombia, que ya funcionaban, fue el Banco Alemán Antioqueño, que después vino a ser el Banco de Antioquia, y después vino a ser el Banco Industrial Antioqueño, y el BIC, que era ese, se unió con el Banco de Colombia para crear el Banco Bancolombia que ustedes conocen hoy en día. Finalmente, jóvenes, por supuesto que esto no va a ser voluntario. Yo lo tenía inicialmente así, pero como nos quedamos. Ah, perdón. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Y es... Ah, caramba. ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿alguien que me confirme? Sí, Yo sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a adjudicar a ustedes una empresa y alguna de estas preguntas que pueden ser base del parcial. Entonces, yo voy a ir esta vez de abajo para arriba. Yo le voy a decir, averígüese tal cosa de la empresa. Eso va a ser el parcial de ustedes. Entonces, una nota va a ser lo que ustedes hicieron estos últimos dos cortes, más la nota parcial. ¿Qué tengo que dárselas ese día? ¿Por qué tengo que dárselas? Porque ustedes saben que a mí me piden que suba las notas de aquí al próximo domingo o lunes, creo. De lunes en 8 días. Y chévere, chévere que avancemos en ese sentido. Entonces, yo voy a empezar de abajo para arriba. Joven Jainer Rincón Rodríguez. Sí, profe. Jainer, estás en deuda conmigo, yo no sé, porque esa presentación Sí, fue la menos buena, digamos. Yo sé que tú te vas a recuperar, yo sé que eso fue un timer que te tomaste. Por eso te voy a dejar una de las empresas más importantes de la historia de este país y que actualmente vive, que es Coltejer, Jainer. Sí. ¿Qué te vas a averiguar de Coltejer? Por supuesto, ¿cómo y en dónde surgió? Una breve biografía, Jainer, una breve biografía de sus creadores. Y algo adicional que nos vas a comentar, ¿cómo era eso de que los productos hasta antes de 1930 de buena calidad fueron a dar a Venezuela? ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles eran los mercados de Coltejer hasta antes de 1930? Bueno, yo espero que te fajes, Jainer. Listo, profe. Bueno, listo. Después sigue Juan Rincón Barón. Presente, profe. Gracias, Juan, por reconocer su presencia, muy amable. Juan, a ti te voy a dejar ni más ni menos que otra de las empresas que yo digo que si no es un éxito, es un orgullo de este país, que es Galleterías Noel. ¿Galleterías Noel? Sí, porque surgió en un diciembre y se ha quedado en el corazón de los colombianos, no solamente por la tradición decembrina, sino porque ha sido la que ha sembrado, digamos, la fórmula de las abuelas que tomaron de
de los ingleses y los españoles en materia de galletería, y que hoy en día, digamos, es el gusto de los colombianos en los diciembres, además por el nombre, porque el hecho de que hayan puesto galletería de Noel, entonces tú vas a contarme lo del nombre, cómo surgió, por qué surgió, eh, y hasta 1930, digamos, cuáles fueron sus éxitos más importantes a nivel empresarial. Y ojo, Noel también irrumpió en algo muy importante, Juan, que fue en el marketing en Colombia. Como que en eso no se pensaba mucho, Noel sí lo hizo. Noel lo hizo por colores, lo hizo por logo, lo dijo, bueno, tú te vas a encontrar con eso. ¿Listo, Juan? Listo, profe. Sigue Hernán Gutiérrez Bermúdez. Joven Hernán. Alguien que le diga a Hernán que el profesor Ojeda lo está buscando, sería que se retiró a sus aposentos. ¿Qué pasaría? A ver, llamémoslo acá, qué caramba, llamémoslo. Joven Hernán, Hernán Profe, Darío. Sí, creo que no está conectado. no, parece es que no estás escuchando. Yo no Hernán. quisiera pensar, ni más faltaba que Hernán, que estuvo tan juicioso y que escuchamos su ponencia, él no haya escuchado la ponencia de sus tres compañeros que estuvieron tan buena. Yo no creo. Yo, sin embargo, lo dejo ahí el nombre. Díganle, por favor, que el profe ya lo está buscando, a ver si antes de que termine la clase aparece Ya el le, joven. ya le escribí, profe, pero no. Gracias, Juan. Pronto uno nunca sabe qué está haciendo un sábado, se presta para tantas cosas, pero lástima que no haya escuchado porque nosotros sí lo escuchamos a él. Joven Lisset Díaz Mora. Sí, señor. Bueno, Lisset. Lisset, a ti te voy a dejar también, por supuesto, que te averigües de una empresa que es curiosísima, Lisset, que es la que se adjudicó por parte de la ciudad de Bogotá en 1894 para la creación del tranvía. Entonces, te vas a averiguar cómo fue esa licitación. Bueno, rápidamente, porque si no nos alcanza el tiempo, la primera línea, cómo funcionaba, cómo alimentó la zona comercial de Bogotá. Y si mi memoria no me falla, aunque tenía más años esa licitación, tuvieron que retirarle ese derecho a esta empresa hasta 1912, entre otras, por el maltrato que tenían los animales y después las personas por parte de esta empresa. Entonces nos vas a contar esos elementos que hicieron parte de una de las empresas emblemáticas de Bogotá. ¿Listo, Lisette? Listo, dale, profe. Bueno. Joven Omar Carvajal López. Profe, qué pena y lo interrumpo. Acá estoy, solo que tenía problemas con el internet, pero pues acá estoy, ¿vale? Qué pena. Joven Hernán. Sí, señor. Hernán ya le toca esperarse hasta el final entonces. Joven Listo, Omar profe, sí, López Carvajal. Listo. Omar, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Omar, tú te vas a averiguar lo de la Caja Social de Ahorros. Eso fue un fenómeno. Pues será tan bueno que a pesar de todas las crisis ha subsistido y se creó para los obreros. Y además una cosa, Omar, admiro muchísimo al padre José María Campeador, porque en esa época el tema del socialismo obrero, eso estaba aquí de boga, y este curita se hizo aparte de mucho pensamiento obrero, les dijo, no, venga, que aquí armamos nuestra propia cooperativa, y creó la Caja Social de Ahorro. Entonces, ¿cómo la creó? ¿Quién era el padre José María Campeador? Y por supuesto, lo más importante que haya hecho hasta 1930. ¿Listo, Omar? Listo, profe. Bueno, listo. A ver, un momentico, porque, bueno, seguimos de abajo para arriba. A ver, seguimos con joven Daniela. Sí, profe, señor. Joven Daniela, a ti te toca una empresa que además fue patrimonio después de la familia y bueno, desafortunadamente, digo yo, terminó con el proceso 8000 enganchado que fue la familia Samper, que es Cemento Samper. Entonces, ¿cómo surgió y cómo fue eso que yo te conté de que
mandaron unos hilos ahí para arriba y eso se veía en esas máquinas correr ese cemento ahí. Y por supuesto, hasta 1930, ¿cuál fue el mercado de cemento Samper? ¿Quién fueron sus fundadores? Porque ahí las familias tienen que ver mucho. Ahí la familia de Samper tiene que ver muchísimo. Lo mismo que en Coltejer van a encontrar un gran empresario como creador de esta empresa. Bueno, creo que faltó el joven Hernán, que lo ponchamos, pero Hernán dice, no, profe, un enchufe ahí, y pasó el perro y pum, me jaló el enchufe y pum, se me fueron las luces ahí, profe. Entonces, pues yo sé que Hernán se va a recuperar con esto que yo le tengo aquí anotado. Hernán, tú vas a trabajar The Bogota Telephone Company. The Bogota Telephone Company. Pero le vas a comentar aquí a la gente primero cómo fue esa idea de crear aquí los teléfonos en Bogotá. Y ojo con lo que le voy a decir porque eso es una gran curiosidad. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron líneas acá? Fueron empresarios, fueron personas, fue el capitán de este país que fue el presidente en esa época, que pues vas a encontrar que fue el general Reyes, o quiénes. Y por supuesto, ¿cómo se expandió esta empresa en el resto del país entre 1906 y 1930, joven Hernán? Joven Hernán, ¿listo? ¿Ya quedó arreglado lo del cable o el perro sigue jalando por ahí el cable o qué pasó ahí? No, profe, ya, todo claro. Bueno, me imagino que eso sí escuchó a sus tres compañeros, porque ellos lo escucharon cuando usted expuso. Imposible que Hernán no haya hecho. No, sí tenía intermitencia con el internet, pero sí obviamente escuché, profe. Fue más lo que escuché que lo que no escuché. Ah, ¿cómo le pareció lo de Lisette? Pues, profe, ahí de a poquitos la escuché. Realmente no me acuerdo bien cuál es la pregunta de ella, para ser sincero con usted, pero pues ella hace buenas exposiciones. Pero de lo que ella dijo, ¿qué le llamó la atención, Hernán? Porque algo tuvo que haberle gustado, ¿o no? Uy, Profe, pues como... Ya me di cuenta que Hernán no te escuchó, Lisette. Pero bueno, si no escuchaste a Lisette, estoy seguro que escuchaste a Omar. ¿Algo que te haya llamado la atención de Omar? Sí, profe, pues de él estaba viendo como lo que era... ¿Qué era, profe? No, profe, la verdad estoy perdido. Bueno, Hernán, no, pero yo me imagino que si no escuchaste a Lisette y a Omar, no le hiciste el desplante a Juan. Ya a Lisette y a Omar sí le hiciste, pero con Juan no, imposible. Hernán, ¿sabes qué voy a hacer, no? Te voy a dar por la cabeza. Te voy a poner una falla porque eso está mal hecho lo que hiciste. Sí, señor. Bueno, jóvenes, les voy a mostrar la nota y bueno, ya sabemos cuál es nuestro parcial. Ánimo, yo sé que se van a preparar muy bien. Realmente me impactaron, hicieron cosas muy chéveres hoy, la verdad que los felicito, así como otras veces les hago por la cabeza. La verdad, esta vez hicieron cosas muy chéveres, muy, muy, muy chéveres. Denme un segundo, yo estoy buscando aquí, a ver, buscando las notas, pero denme un segundo cuadro aquí, listo, para que les quede más fácil verlas de esta manera. A ver, denme tiempo, por favor. Listo, a ver, listo, ya. Creo que ya están viendo las notas. ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, eso también. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ahí está la primera, es la de la joven Daniela. Sigue el joven Omar. Después siguió la joven Lisette. Hernán, que nos sorprendió, que no escuchó a nadie. Y el joven Juan, muy bien Juan. Y por supuesto Jainer, que me dijo, profe, eso fue un mal momento. Yo ese día tenía mucho frío, se me congelaron las ideas. Le prometo que el próximo sábado voy a brillar. Yo sé que va a ser así, ni me faltaba que no. Jóvenes, háganme el favor, váyanse a descansar. Listo, profe, muchas gracias. Profe, chao, que esté muy bien. Profe, gracias. Juan, Omar, muy bien. Listo, gracias, profe. Que tenga